bendición verlos otra vez. Yo no sé ustedes, pero yo me siento raro de que no les puedo dar la mano, que no les puedo abrazar, que no les puedo dar un beso. Yo me siento raro, no sé ustedes. Y que estamos así bien lejos, ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a que aunque hace calor, pero estamos juntitos, ¿verdad? Y entonces esta cosa es la cosa más fea que puede haber. No lo puedo decir de otro modo. Pero bueno, tenemos que observar las normas, ¿verdad? Hoy está de moda la palabra protocolo. Y algunos ni entienden qué es protocolo. Y a cualquier cosa le dicen protocolo, pero es la de moda, ¿verdad? Antes de predicar, quiero dar un pequeño testimonio. Hace casi un mes, yo iba a dejar a Pablo David al hospital de mañanita, como a las 6:30 de la mañana. Y de repente Pablo David me dijo, papá, me dijo, pon el aire, me dijo, y cerrar las ventanas y pon el aire que no puedo respirar, me dijo, me voy ahogando, y íbamos para el hospital. Dios mío, dije yo, ¿y esto qué es? Desde que Pablo comenzó a trabajar en el hospital, Pablo trabaja solo con enfermos de COVID-19, no trabaja con otra gente, más que solo con enfermos de COVID. Y desde que comenzó a trabajar ahí, yo empecé a clamar a Dios todos los días, a pedirle porque Pablo no se fuera a contaminar. Porque si Pablo se contaminaba, nos íbamos a contaminar nosotros. Y lo único que pensé es, este cipote ya se contaminó, ¿verdad? Y bueno, corrí, porque en el hospital ya lo estaban esperando. Lo atendieron rápidamente. Le hicieron la prueba rápida y la prueba rápida dio positivo. Tiene COVID. Me afligí aún más. Ese día lo dejaron, bueno, él tenía que hacer su turno, pero él quedó ingresado como un paciente y estuvo 3 días hospitalizado y luego le hicieron la prueba que es lenta, ¿verdad? Que dan el resultado como 3 o 4 días después. Y le hacen la otra prueba y en la otra prueba sale negativo. Ah, qué bien, ¿verdad? Entonces le dieron el alta y se fue para la casa. Pero a la madrugada siguiente, como a las 2 de la mañana, otra vez se estaba ahogando, ¿verdad? Y otra vez salimos corriendo con Pablo a dejarlo al hospital. Bueno, han sido días muy duros porque no sabíamos si tenía o no tenía el dichoso virus, ¿verdad? Y nosotros orando, ¿verdad? Nosotros orando, Berta Eugenia sumamente preocupada y yo le dije, hija, Dios está en control. Nada sucede por casualidad, Dios está en control. Así que solo oremos y oremos. Y que el Señor haga lo demás. Lo tuvieron 4 días más y luego lo sacaron porque el hospital se estaba llenando de enfermos de COVID. Y le dijeron, con usted no sabemos si tiene o no tiene, entonces lo mejor es que se vaya para su casa y se va a ir a hacer otros exámenes afuera porque aquí no se pueden hacer, no tenemos los reactivos. Lo llevamos al hospital de la mujer y allá le hicieron los exámenes y 4 días después han dado los resultados y son totalmente negativos. Entonces, Pablo no tuvo el coronavirus, por la gracia de Dios. Pablo lo que tuvo fue una neumonía, ¿verdad? Pero que con antibióticos y con todos los medicamentos se controló, ¿verdad? Así que gracias a Dios, Pablo no tuvo el coronavirus y tampoco nosotros lo hemos llegado a tener, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso, porque como les digo, él trata directamente con los enfermos de COVID. Ese es su trabajo. Pero bien, damos gracias a Dios porque él ha tenido misericordia y lo ha guardado. Quiero que por favor abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 25. Leo para todos ustedes. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Antes de continuar, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que la bendición de Dios Todopoderoso también sea con ustedes. Y aquí está su iglesia amada compartiendo la palabra de Dios para todos ustedes. Era su perfume favorito, fuerte, penetrante, un perfume varonil, de ese que les gusta a algunas mujeres. Y a Gaspar Negrón, un joven de 28 años de edad, le gustaba usarlo. Una noche que él regresaba a su casa, vio en la lavandería pública a una joven que lavaba su ropa. Eran cerca de las 12 de la noche y con la maldad en su corazón simuló que tenía que lavar él también alguna ropa. Sorprendió a la joven, la asaltó y la violó allí mismo en la lavandería. Él sabía que ella no podría identificarlo porque ella era ciega. La joven no lo pudo ver, pero olió el perfume. Días después lo pudo identificar sin lugar a dudas en una rueda de sospechosos en la delegación de la policía. A Gaspar Negrón lo condenaron a 10 años de prisión por asalto y violación. ¿Cómo pudo identificarlo ella? Por su perfume, dijo la joven. Lo delató el perfume. Estaba impregnado de él. Y aunque pasara un día sin aplicárselo, con todo seguía oliendo de forma inequívoca a aquel perfume. Hay también perfume de índole moral y espiritual. Los hay buenos y malos. La persona que es comprensiva, perdonadora, dispuesta a olvidar las ofensas y a restaurar las relaciones, esparce un perfume que todos reconocen a donde quiera que vaya. Lo mismo sucede con la persona que es bondadosa, que es fiel, honrada, generosa. Por el contrario, la persona adúltera, por muy fino y caro que sea el perfume que use, siempre dejará un mal olor moral y espiritual. De igual forma, se notará al final el perfume del mentiroso, del hipócrita, del egoísta, del codicioso, del avaro, del malediciente. ¿Cuál es su perfume? ¿Huele usted a Cristo o usted huele a otra cosa? Pregúntese a sí mismo. En primer lugar, hablemos del andar en el Espíritu, es caminar en otra dimensión. Y allí no hay restricciones. ¿Puede poner la imagen de esa parte, por favor? Andar en el Espíritu
es caminar en otra dimensión y no hay restricciones. Mire lo que dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La iglesia puede vivir en el Espíritu cuando sus miembros rinden su corazón a Cristo. De lo contrario, la iglesia solo practica una religión más. Andar en el Espíritu, queridos hermanos, significa que vivo una vida que agrada a Dios en santidad. Ese es lo que Pablo llama el grato olor de su conocimiento. ¿Usted despide ese grato olor del conocimiento de Cristo? A donde quiera que usted va, no necesita tener un perfume caro y costoso, un perfume que se huele a cierta distancia, porque usted tiene otro perfume que es mucho más agradable, que es mucho más convincente, que es mucho más persuasivo, un perfume que gusta a las personas porque usted huele a Cristo. Y cuando usted huele a Cristo, usted es una persona bondadosa, usted es una persona amable, usted es una persona sincera, usted no es egoísta, usted es una persona que puede compartir con el prójimo en sus necesidades, usted es una persona que gusta de hacer buenas cosas para bendecir a otros, usted es un canal de bendición para otros. Cuando usted tiene esa clase de comportamiento, usted huele a Cristo. Usted huele a Cristo. Y entonces podríamos decir que usted anda en el Espíritu. Porque la persona que solo piensa satisfacer sus deseos carnales es alguien que no vive para Cristo, vive para sí mismo. No ha crucificado la carne y sus pasiones y se deja seducir y arrastrar fácilmente por cualquier cosa que nos plantea el mundo. Qué penoso es ver que el día de ayer el mundo celebraba Halloween. El mundo celebraba el Día de las Brujas, que es una fiesta pagana, que tiene una tradición pagana y es un trasfondo satánico el que tiene esa celebración. Y qué triste es ver en las redes sociales que hay algunos creyentes que se dejan seducir por esas cosas y ahí andan celebrando esas cosas. Y ahí andan queriendo ponerse disfraces y ahí andan queriendo ponerse en sus muros de sus redes sociales murciélagos y calaveras y cosas como esas. Todavía hay esa clase de creyentes que se dejan arrastrar fácilmente por la corriente del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y eso debemos de tenerlo bien clarito. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y todos los que son papás y todos los que son mamás deben de enseñarles a sus hijos, particularmente a sus hijos pequeñitos, que esas son celebraciones paganas, que esas son celebraciones que tienen un trasfondo satánico y que nosotros no debemos ser partícipes de esas cosas. Pero es muy triste ver todas esas cosas. Y yo ayer estaba viendo en las redes sociales que todavía hay algunos creyentes que participan de esas cosas. Amados hermanos, la palabra claramente nos dice aquí: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Es decir, son polos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Y aquí no podemos utilizar aquella ley de la física, ¿verdad? Que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen entre sí. Aquí no aplica para nosotros esa ley de la física. Las cosas del mundo
Las cosas de Satanás, las cosas del enemigo no van con nosotros y no debemos de celebrarlas ni participar de ellas, porque esas cosas no son de nosotros. Nosotros debemos de participar de las cosas que son espirituales, de las cosas que agradan a Dios, porque se supone que nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice, allá en Santiago 4:7, léalo por favor conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso significa que cuando usted está sometido al señorío de Cristo, usted puede resistir los embates del enemigo. Pero si usted no está sometido o sometida a Dios, cualquier tentación que el enemigo ponga, usted va a decir que sí. Usted va a ceder. Usted va a participar de esas cosas. ¿Por qué? Porque usted es una persona que se deja arrastrar fácilmente. Se deja seducir fácilmente. Y eso no debe ser así. La Biblia dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa estar sometido a Dios? Significa que yo estoy bajo el señorío de Cristo. Yo no estoy bajo el señorío de Satanás. Yo no estoy bajo el señorío del mundo. Yo estoy bajo el señorío de Dios. Y yo me someto a los designios de Dios. Me someto a la palabra de Dios. Me someto a los mandamientos de Dios. Y no tengo por qué participar de las cosas que son del mundo. No. Vuelvo a repetir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros ya somos ciudadanos extraterrestres. No porque sean todos raros, sino porque ya no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Amén. Entonces, si nuestra ciudadanía está en el cielo, aunque su DUI diga que usted es originario de Armenia, que usted es originario de Usulután, que usted es originario de Mexicanos, que usted es originario de San Salvador, que usted es originario de todos los pueblos habidos en este país, pero allá atrás dicen que ustedes son ciudadanos del cielo. Así que entonces ustedes y yo debemos de adoptar otra postura. Ya no las tradiciones del mundo. Me decía mi esposa un día de estos que fuimos al mercado y vio una señora que vendía hojuelas en la entrada del mercado. ¿Y por qué solo para este tiempo se comen hojuelas?, me dijo. Porque esas son las tradiciones que nos han enseñado, le dije. Esa es una subcultura, le dije, que nos han enseñado. ¿Y qué es lo que celebran indirectamente las hojuelas? Le dije. ¿Qué es lo que celebran? Los muertos. Le dije. Mire, allá en México la celebración del Día de los Muertos es todo un acontecimiento. Hacen un gran festival y van con unas enormes calaveras que hacen de papel macerado, ¿verdad? Y a los muertos les llevan comida y a algunos hasta les llevan licor porque el muerto era borracho, ¿eh? Le llevan licor porque dicen que se va a levantar de noche y se los va a echar, dicen. ¿Eh? Sí, y otro vivo llega, ¿verdad? Y se los echa. ¿Eh? Y es todo un gran acontecimiento celebrando ¿qué? La muerte. La muerte. Yo creería que esta es una verdadera contradicción, porque debemos de celebrar la vida y no la muerte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos por qué ser partícipes de esas cosas. Seguramente usted tiene sus difuntos en su familia, ¿verdad? Se murió su mamá, su papá, su hijo, qué sé yo. ¿Y por qué no va otro día del año a visitar la tumba de su ser querido que ya partió? Y quiere llevarle unas flores. ¿Por qué no va otro día? ¿Por qué tiene que ser el 2 de noviembre? ¿Por qué? Porque la corriente del mundo nos arrastra, ¿verdad?
La corriente nos lleva para donde quiere y nosotros nos dejamos llevar en esa corriente. Y entonces de manera indirecta nos volvemos partícipes de esas festividades paganas. La Biblia dice entonces: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, las obras de la carne se manifiestan externamente. Póngame por favor, ese es el número 2 ahí. Las obras de la carne se manifiestan externamente. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 20 y 21. Y desde el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza el listado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras tantas más semejantes, dice la Biblia, acerca de las cuales los amonesto. Y les he dicho, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, esto sí es serio. Nosotros no podemos hablar del fruto del Espíritu sin antes referirnos al producto del caminar carnalmente. Si usted es un creyente carnal, usted aún practicará lo que sus deseos carnales le piden. Y ahí hay un gran listado de cosas, ¿verdad?, que solo evidencian que los que practican todas esas cosas son creyentes carnales, creyentes que todavía tienen doble vida, creyentes que todavía tienen doble moral. Mire, lamentablemente hoy en día, en este siglo XXI, hay mucha gente de esa en las iglesias, mucha gente de esa, que aquí tenemos una apariencia, ¿verdad? Aquí tenemos una apariencia de piedad, aquí tenemos una apariencia de ser buena gente, pero allá afuera somos otros, allá afuera somos otros, allá afuera no nos conocemos, ¿verdad? Tenemos una actitud camaleónica, aquí tenemos un color y allá afuera tenemos otro color. Y entonces la Biblia dice que los que practican esas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. En la versión Dios habla hoy, la palabra dice: les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Mire, esto es serio. Estas son palabras muy, pero muy serias, las que dice la palabra de Dios aquí. Esto es muy serio. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos decimos creyentes, que nos decimos cristianos, pero tenemos ese estilo de vida. Y si tenemos ese estilo de vida, la Biblia aquí dice clarito: les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Más claro no canta un gallo. Pablo está diciendo que los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Es decir, que no se trata de que usted alguna vez se deslizó en una cáscara y se cayó porque hizo tal o cual cosa pecaminosa. Pero vaya, pues usted se arrepintió, se confesó con el Señor, pidió perdón al Señor, se reconcilió con el Señor y volvió a vivir una vida derecha. Perfecto. No hay nadie aquí que diga que es justo. Nadie, absolutamente nadie. La Biblia sí lo dice, que no hay justo ni aún uno partido por la mitad. El punto es que la Biblia dice aquí que los que practican tales cosas. ¿Y qué significa que los que practican tales cosas? Son los que tienen una conducta reiterada, que van una y otra y otra y otra y otra y quién sabe cuántas más otras.
que entonces no evidencian con su vida que han cambiado, que son otras personas, que Dios ha hecho un cambio en sus vidas, sino que siguen teniendo el mismo comportamiento de cuando no eran creyentes supuestamente. Entonces los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de fácil. Es decir, que los que son practicantes de estas cosas no son de la familia de Dios. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, el fruto del Espíritu se puede vivir solo si te rindes a Dios. El fruto del Espíritu se puede vivir solo si usted está rendido o rendida a Dios. Mire lo que dice la palabra, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, hasta lo podemos de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. No es que son varios, es uno solo. El fruto del Espíritu es como un gajo de uvas, ¿verdad? Es como un gajo de uvas, y que de ese gajo se desprenden un montón de uvitas. Pues ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el producto de sembrar en el Espíritu. De manera que si usted siembra semillas espirituales, va a cosechar fruto espiritual. Si usted siembra semillas espirituales, usted va a cosechar fruto espiritual. Usted no puede gozar de las cosas buenas de la vida si usted no hace cosas buenas en la vida. El versículo 24 dice con toda claridad: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, de manera que usted no puede disfrutar el fruto si antes no ha sembrado. ¿Verdad? Que esa es la lógica. Esa es la lógica. Si yo siembro aquí un grano de maíz, pues hombre, me van a hacer una plantita, y la plantita la voy a cuidar, la voy a aporcar, dicen los campesinos, la voy a limpiar, la voy a abonar, le voy a poner agua, la voy a estar cuidando de las plagas para que la plantita crezca hermosa, y al final de cuentas empiece a darme elotes, ¿verdad? Y al final yo pueda cosechar esos elotes o el maíz. Pero si yo no cuido de la plantita, lo más seguro es que la plantita se va a empezar a llenar de plaga. La plantita no va a crecer fuerte y robusta porque no le voy a poner agua, porque no le voy a poner abono, porque no la voy a limpiar. Eso significa cultivar. El que yo cuido del sembradío, el que yo cuido del árbol que me va a dar fruto, el que yo cuido de la planta que me va a dar fruto. Eso significa cultivar. Entonces, dice la palabra claramente: usted tiene que crucificar su carne, es decir, usted tiene que hacer morir su yo. Su yo. Usted tiene que hacerlo morir. ¿Quién ocupa el trono de su corazón? ¿Lo ocupa Cristo o lo ocupa su yo? ¿Quién ocupa el trono de su corazón? Si su yo ocupa el trono de su corazón, eso significa que usted es una persona egoísta, que solo piensa en sí mismo, que no piensa en los demás, que no piensa en las cosas que son trascendentes, en las cosas que son espirituales, solamente piensa en satisfacer su carne. Solamente piensa en satisfacer otras cosas, lo material. Lo material. Y lo material no es trascendente. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, cuando vinimos a esta tierra, no traíamos, pero ni tan siquiera tierra en las uñas. No traíamos nada. Y cuando nos muramos, también nada nos vamos a llevar.
hasta el mismo cuerpo se va a podrir y se va a quedar aquí y se va a convertir en tierra. Así que si no hemos traído nada y no nos vamos a llevar nada, ¿cuáles son las cosas que realmente importan? ¿Cuáles son las cosas que realmente trascienden? Son las cosas que son del Espíritu, hermanos. Son las cosas que son del Espíritu. Hoy que Pablo estuvo muy enfermo, después de la gravedad, fuimos por ahí a tomarnos un café. Y cuando veníamos de regreso, en el vehículo empezó a confesarse, sin que nosotros se lo dijéramos. Y hay un dicho por ahí que dice, explicación no pedida, culpa manifiesta. ¿Verdad que sí? Cuando yo no le he pedido ninguna explicación al hermano Romero, y porque él me ha hecho un agravio, y él viene y empieza a decirme por qué cometió aquel error, él está confesándose y es una culpa manifiesta la que él está haciendo. Pues así hizo mi hijo. Veníamos en el vehículo y él empezó a confesarse y dijo, papá, dijo, les quiero decir algo, dijo. Esta enfermedad me ha enseñado algo en este tiempo. Ajá, hijo, ¿y qué te enseñó? Me enseñó humildad, dijo. ¿Y eso cómo fue? Le dije. Es que la verdad es que yo empezaba a ver a la gente de manera arrogante, dijo. Ah, te estaba llenando de soberbia, le dije. Sí, dijo, lo reconozco. Y le he pedido perdón a Dios, dijo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No, pues que tengo que cambiar de actitud. Ay, entonces yo dije en mi mente, gracias Señor, porque escuchaste mi oración. Porque eso era una de las cosas que yo le decía a Dios en mi oración. Señor, mi hijo está ya lleno de soberbia. Mi hijo está lleno de soberbia y yo sé que tú le vas a enseñar a quitarse esa soberbia. Entonces, hay personas que nos dejan huellas en la vida, huellas tremendas, que son imborrables. ¿Por qué? Porque aquellas personas tenían esa cualidad de demostrarnos a nosotros que esas personas vivían en el Espíritu, ¿verdad? Y esas personas nos dejan marcados para siempre, ¿verdad? Y decía este muchacho, así que yo ya me siento bien, decía, pero me es difícil, muy difícil volver a la Getsemaní, decía. ¿Y por qué? Le dije, ¿qué te han hecho los hermanos? No, no me han hecho nada. ¿Y por qué? Es que va a ser difícil llegar y no ver a la hermana Mercedita, decía. Me va a doler mucho, decir, me voy a salir y me voy, más si veo al hermano Romero y me va a ganas de llorar y me voy a salir y me voy a salir a llorar, decía. Así que por eso no puedo llegar, decía. Allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12, hay un pasaje que a mí me desafía terriblemente cuando se habla de estas cosas. Y me desafía terriblemente, ¿por qué? Porque Pedro está haciendo un desafío, no está haciendo otra cosa en esa parte de la Biblia. Pedro está diciendo, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los que hacen lo malo. Amados hermanos, usted tiene que crucificar su carne y hacer morir su yo si usted realmente quiere ser una persona espiritual. Caso contrario, no es cierto que usted es espiritual. Usted tiene que hacer morir su yo. Usted tiene que crucificar la carne con sus pasiones y deseos.
Y todos, absolutamente todos, tenemos bajas pasiones, tenemos malos deseos, unos más que otros. Y todos nosotros tenemos que crucificar la carne. Y ese crucificar la carne, ese morir a mí mismo es de todos los días. Es de todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se presentan tentaciones en nuestras vidas, ¿o no es cierto? Ustedes no tienen tentaciones, solo yo. Todos tenemos tentaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, momento, yo soy de Cristo. Momento, eso no me conviene. Momento, eso no me edifica. Momento, eso me va a dañar. Momento, eso me va a perjudicar espiritualmente. Y allí es donde debemos de decir no. Simplemente no. Allí es donde debemos de acudir a lo que dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero hay que someternos a Dios para que él huya de nosotros. Si amas a Dios de verdad, querido hermano, si amas a Dios de verdad, tienes amor para el prójimo. Hay gozo en tu espíritu y paz en tu alma, a pesar de las pruebas. Te toman las cosas con paciencia. Hay bondad en tus acciones y te ejercitas en la fe. Actúas con mansedumbre y tienes temple ante las adversidades de la vida. Si vives de esa forma, entonces eres un hombre o una mujer espiritual. Oiga bien lo que digo. Le estoy parafraseando el versículo 22. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu tiene todas esas cosas. Si amas a Dios, tienes amor para el prójimo, hay gozo en tu espíritu y también hay paz en tu alma a pesar de las dificultades. Te toman las cosas con paciencia. Hay bondad en tus acciones y te ejercitas en la fe. Actúas con mansedumbre y tienes temple ante las adversidades de la vida. No es fácil todo eso. ¿Quién ha dicho que es fácil? Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Hermanos, si Dios ha dejado escritas estas cosas en la palabra de Dios es porque somos capaces de poderlas hacer. Somos capaces de poderlas lograr. Si Dios ha dejado escritas estas cosas es porque si nosotros practicamos estas cosas, entonces nosotros estaremos viviendo el fruto del Espíritu Santo. Pero caso contrario, nosotros estaremos en un nivel muy bajo de espiritualidad. Podríamos decir que entonces seríamos enanitos espirituales porque no practicamos estas cosas. La vida cristiana no es fácil, queridos hermanos. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Pero la palabra nos dice claramente, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso significa que si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y la Biblia dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu no nos va a guiar a cosas malas. El Espíritu no nos va a guiar a aquello que es falso, a aquello que es negativo, a aquello que es contraproducente. No, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Por eso cuando usted va a hacer algo que en apariencia es bueno, el Espíritu Santo le dice, te estás equivocando, por ahí no es. Y si usted es una persona que se deja guiar por el Espíritu y que presta el oído al Espíritu, dice, momento. Yo les voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes puedan entender esto fácilmente. A veces nosotros en las familias tenemos familiares que son inconversos, ¿no es cierto? Tenemos parientes inconversos. Y a veces los parientes inconversos nos invitan a alguna celebración o a alguna festividad.
Y nosotros sabemos perfectamente que en esa celebración va a haber baile, va a haber licor, van a haber cerveza, va a haber tabaco, va a haber chistes de doble sentido, va a haber de todas esas cosas. Y nosotros sabemos perfectamente bien que somos débiles y que podemos ser seducidos allí y que a más de algunos se le va a ocurrir meterse un par de cervezas o un par de tragos. ¿No es cierto? ¿O estoy hablando con marcianos? Sí, hermanos, sean honestos. Ustedes van a sentirse tocados, van a sentirse tentados. Entonces, ¿será conveniente ir a la fiestecita esa? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. Yo digo que no. Yo tengo parientes que son inconversos. Es más, tengo unos parientes que antes iban a la iglesia y ahora no, y ahora viven peor que cuando cuando no eran creyentes. Ahora viven peor, a pesar de que ya conocieron la palabra. Y yo no voy a sus reuniones sociales. No voy porque yo sé que allí va a ser segura chupa. No voy. ¿Y por qué no voy? Porque me caen mal por lo que hacen. No, si es problema de ellos si hacen eso. No voy porque me voy a sentir tentado a hacerlo yo también. Me voy a sentir tentado. Y entonces, mejor no voy. No me conviene. Como dijo Pablo alguna vez a los corintios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Una vez en la universidad un sujeto me citó esa frase, me dijo, pero si la Biblia dice todo me es lícito, me dijo, y no has leído más abajo, le dije, que dice no todo me conviene. Entonces, está en usted, querido hermano y hermana, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso significa que si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe, nos lleve. El fruto que dan las plantas es el resultado de haber sembrado, de haber podado, de haber abonado, de haber cuidado aquellas plantas. Si usted quiere gozar del fruto del Espíritu, tiene que cultivar el Espíritu. De lo contrario, no puede gozar de tales frutos. Termino entonces. Sería lindo que todos los creyentes nos dejáramos guiar por el Espíritu. Sería fabuloso que todos los miembros de esta congregación fuéramos personas controladas por el Espíritu Santo. Pero le tengo noticias. Esa es una lucha personal. No es colectiva, es individual. ¿Sabe por qué? Porque aquí vamos a rendir cuentas individuales cuando estemos ante la presencia de Dios. Vamos a rendir cuentas individuales. Si usted quiere gozar de las bendiciones espirituales y materiales de la vida, conságrese a Dios. Ríndase a Cristo. Deje que el Espíritu Santo controle su vida y verá que todo le saldrá bien. Pero si usted quiere seguir satisfaciendo su yo, quiere seguir siendo usted el amo y señor de su vida, usted solo vive otra religión. Usted solo está participando de otra religión. Usted está en la iglesia, pero no es de la iglesia. Y eso sí es preocupante. Y en esa parte está mi exhortación, para que usted haga a un lado su yo, se rinda a Cristo, viva para Cristo, sea un siervo de Cristo, porque nada trajo a este mundo y sin duda nada se va a llevar. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde, ya casi tarde, porque tú, Señor, nos muestras el camino. La Biblia nos dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice tu palabra, Señor. No lo digo yo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Así que entonces, Padre amado, ayúdanos realmente como congregación, como iglesia, a vivir, a poder gozar de los frutos del Espíritu, a poder disfrutar, Señor, y a poder ser un canal de bendición para otros. Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, cuando este mundo se está cayendo a pedazos, necesitamos estar más cerca de ti, Señor. Hoy más que nunca, Señor, porque todas las señales que están ocurriendo en el mundo, Señor, nos están demostrando, nos están enseñando frente a nuestros ojos que Cristo ya pronto viene por su iglesia. Ya no podemos estar jugando a ser cristianos. Ya no, Señor. El fin viene pronto. El fin viene pronto. El fin de todas las cosas de este mundo viene pronto. Y nosotros, Señor, debemos de estar apercibidos de que tú, Señor, vienes por tu iglesia. Y tú quieres una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que esté preparada, Señor, apercibida de que tú vienes por aquellos que han estado buscándote celosamente, Señor, que han estado sirviéndote, Señor, que han estado creyendo, Señor, que tú, Señor, vienes por tu iglesia y de que tú, Señor, quieres que esta iglesia se consagre a ti, Señor. Ayuda, por favor, a esta congregación local, Señor, a la iglesia de Getsemaní, para que la iglesia de Getsemaní entienda estas verdades espirituales, Señor, y para que la iglesia de Getsemaní se humille bajo tu poderosa mano, Señor. Que ya no seamos religiosos únicamente, Señor. Muchas veces nosotros te hemos fallado, Señor, en gran manera. Te hemos fallado con nuestro estilo de vida, Señor. Nos hemos equivocado una y otra vez, pero queremos cambiar, Señor. Queremos ser diferentes. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos disfrutar de los frutos del Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. En tus manos ponemos a los jóvenes de esta congregación, Señor. Señor, los jóvenes están quizá más expuestos a las tentaciones del mundo. Yo te pido que tú los fortalezcas, que tú les ayudes a decir no, Señor, frente a las presiones de los grupos, cuando los grupos quieren inducirlos a lo malo, al error, al pecado, que sean capaces de decir no, Señor, que los jóvenes sean capaces de escoger sus amistades, Señor, que tengan buenas amistades, no amistades cualquiera, Señor, para que entonces no se dejen seducir tan fácilmente, Señor. Ayúdanos a los adultos también, Señor, porque también somos débiles. Ayúdanos a decir no al pecado, Señor. Ayuda a los ancianos y ancianas, Padre. Ayúdalos, Padre, a que sean buenos ejemplos, a que sean ejemplos dignos de imitar, Padre. Que el liderazgo de esta iglesia, Señor, esté comprometido contigo, Señor, en servirte, en honrarte, en llevar vidas santas, Señor, y que ellos puedan evidenciar los frutos del Espíritu, Señor, en sus vidas. Padre, estamos ya casi terminando el año, Señor, ya estamos comenzando el 11º mes, y este año ha sido un año muy duro, muy difícil, un año, Señor, donde han habido pérdidas humanas, donde han habido pérdidas materiales, económicas, donde todo, Señor, ha escaseado, donde han habido grandes problemas. Señor, oramos porque tú traigas consuelo a esas personas que esta semana perdieron sus familias acá en Nejapa. Oramos porque tú los fortalezcas, particularmente si hay creyentes entre las personas afectadas, Señor. Que tu favor y tu misericordia sea con todos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y también por hermano David que ha compartido esta palabra con cada uno de nosotros. Bueno, hay muchas